Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cómo están todos en este día? Bendecidos, amén. Yo quiero invitarles que me acompañen a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 15. Estamos contentos de estar reunidos una vez más. Aquellos que nos están viendo en línea, bienvenidos. Nos alegra que estén conectados y sobre todo nos alegra el poder adorar juntos y escuchar la palabra de Dios. Amén. Estamos en esta serie donde hemos estado aprendiendo qué significa que Dios nos da lo mejor y que Él espera lo mejor de nosotros. Estamos hablando de temas como la generosidad, de cómo darle a Dios el todo, lo mejor de quienes somos. Y hemos aprendido un poco acerca de qué espera Dios de nosotros. La semana pasada contestamos la pregunta, ¿qué es lo mejor? Pero hoy vamos a ver un ejemplo de cómo para darle lo mejor a Dios no tienes que tener más de lo que está a tu alcance. Tú puedes tener quizá lo que consideres en términos humanos algo pequeño. Quizá no tengas todos los recursos, pero tienes algo. ¿Cuántos tienen algo? Tienes algo. Y si le das a Jesús lo que está en tus manos y está a tu alcance, ¿cuántos saben que Él lo puede multiplicar y lo puede utilizar para hacer cosas aún mayores? Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Estamos en Juan capítulo 6, verso 1 al 15. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y verso 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Yo quiero hablarle esta mañana bajo el tema tengo algo. Todos digan conmigo: tengo algo. Incline su rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Háblanos en este momento de una manera personal, de una manera convincente, de una manera impactante. Que podamos salir de este santuario viendo lo que está a nuestro alcance desde un nuevo lente. No menospreciando, no subestimando, sino reconociendo que lo que nos has dado, sea nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros talentos, habilidades y dones, tanto humanos como espirituales. Nos has dado todas estas cosas para que las usemos para la bendición de tu reino, de tu propósito y para la bendición de otros y para nosotros también ser bendecidos. Ayúdanos a no menospreciar lo que tenemos, sino a reconocer que lo que tenemos lo hemos recibido de ti, pero cuando lo ponemos en tus manos, de propia voluntad, de libre albedrío, tú lo utilizas para hacer cosas aún mayores. Háblanos en este momento. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Las escrituras nos cuentan historias fascinantes acerca de grandes personajes que lograron cosas
muy impactantes para Dios. Viene a la mente personajes como lo fue el padre de la fe, Abraham. Personajes como David, el gran rey, guerrero y salmista. Como Moisés, el gran libertador y líder que pudo superar inseguridades y temores y ser utilizado por Dios. Pero si somos sinceros y trazamos la historia del llamamiento de estos hombres y personajes, nos damos cuenta que no siempre fueron personajes extraordinarios. No siempre fueron personas fascinantes y dignas de imitar. Sus historias no siempre fueron intrigantes y fueron causa o motivo de historia o literatura o estudio. La verdad es que muchos de ellos comenzaron como tú y yo, siendo gente común y ordinaria, gente con carencias, errores, flaquezas, pero que aprendieron a rendir lo que tenían en las manos de Dios. Y cuando analizamos estas historias, estos casos, nos damos cuenta que cuando Dios aparece a la vida de estos personajes, como aparece a la nuestra, Dios nunca nos pide que le demos lo que no tenemos. No nos pide que hagamos lo que está fuera de nuestro alcance y tampoco nos pide pretender ser alguien quien no somos. Dios simplemente nos dice: dame lo que tienes y yo haré cosas extraordinarias por medio de tu vida. ¿Cuántos creen eso? No me refiero con esa declaración que tú y yo debemos tener aspiraciones de ser líderes de naciones de millones o numerosas y que todos seremos grandes personajes como lo fueron estos personajes bíblicos. Pero lo que sí te quiero decir es que si tú aprendes a no minimizar o menospreciar lo que Dios te ha dado, lo que está a tu alcance, y tú lo utilizas para los propósitos de Dios, Dios te va a bendecir y puedes marcar una diferencia no solo en tus generaciones y en los hijos de tus hijos, sino también en la gente que te rodea. La Biblia nos enseña que como hijos de Dios y como seguidores de Jesucristo somos llamados aquí en la tierra no solamente a vivir una vida en la cual le buscamos a Él, sino también una vida llena de propósito en la cual marcamos una diferencia en otros. Es decir, que Dios puede tomar a gente ordinaria y hacer con ellos cosas sobrenaturales. Dios puede hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Y Dios puede tomar a gente con muchos errores, con pecado y con flaquezas, y puede transformar sus historias como testimonios gloriosos. ¿Cuántos creen eso? Y quizá tú estás escuchando esto en esta mañana y es algo que conecta contigo hasta cierto sentido, pero piensas, sabes, yo creo que Dios me puede usar, pero también no puedo pasar por alto tantas limitaciones, o sean personales o económicas, o quizá limitaciones en mi vida espiritual, quizá algún obstáculo en recursos que quisiera tener, pero no puedo pasar por alto estos obstáculos. De que hay una gran necesidad allá afuera, hay una gran necesidad en mi casa, hay una gran necesidad en mi interior, y no tengo lo que necesito para satisfacer esa necesidad. No tengo lo que necesito para marcar la diferencia. Pero aquí vemos en este relato cómo Jesús le enseña a sus discípulos, a la multitud, y nos enseña a nosotros que no es que lo que nosotros tenemos, o no es que Dios utilizará lo que nosotros tenemos para en nuestra capacidad satisfacer nuestras necesidades, porque tú y yo somos limitados. Esa no es una sorpresa para nosotros ni para Dios. Somos carentes, esa no es sorpresa para nadie. Pero lo que sí nos enseña esta historia es que cuando Jesús dice: tráeme lo que tú tienes, Él es quien lo multiplica, Él es quien lo prospera, Él es quien hace lo imposible posible. No somos nosotros, no es nuestra capacidad, es Él. Y creo que esa es una cualidad muy importante de Dios, que Dios se glorifica en usar a gente quebrantada, que Dios se glorifica en utilizar a gente que era antes ignorante, que Dios se glorifica en utilizar a gente que estaba llena de oscuridad y pecado para hacer cosas increíbles, para que al final del día nadie tenga duda de que la gloria le pertenece a Él. Porque si Dios toma gente que ya es extraordinaria y hace cosas extraordinarias con ellas, todos diríamos, bueno, se espera eso de ellos porque es gente extraordinaria. Pero si Dios toma a alguien que no tenía nada que ofrecer y por medio de su vida hace cosas grandes, Él recibe toda la gloria. Y es esto lo que sucede en nuestra historia impactante. Jesucristo se encuentra con una multitud numerosa, una multitud que tenía hambre no solo física, pero hambre de espectáculo.
hambre de ver señales, de ver maravillas, de ver cosas. Y Jesús les enseña una lección más importante. Jesús les enseña a ellos y a sus propios discípulos, a sus seguidores que tenían aquella cercanía con Él, cómo Él puede tomar cosas pequeñas y las utiliza para hacer cosas grandes. Alguien diga conmigo si lo cree: yo tengo algo, yo tengo algo. No lo tengo todo, pero tengo algo. Y si le doy a Dios lo que está a mi alcance, Él lo puede utilizar. Lo primero que Jesús nos enseña en este relato es que cuando Él se enfrentó con este desafío de cómo alimentar a una multitud tan grande, Jesús respondió no con preocupación, no con afán, no con desesperación, sino con, digamos desde nuestro punto de vista, una alarmante tranquilidad. Jesús ve el hambre, los discípulos están desesperados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alimentar a esta gente? La gente misma está desesperada. Pero Jesús no, Jesús totalmente diferente. Ese Jesús, ¿tú sabes de cuál Jesús estoy hablando? El que duerme en la barca en medio de la tormenta. El que aun cuando pierde un amigo que ama llamado Lázaro llora, pero no se desespera, no se hunde en su luto, porque Él sabe todo va a estar bien. Ese Jesús que no se desespera por el día de mañana, porque Él no es un mero profeta, Él no es simplemente un mensajero, Él es Dios y Él es el Todopoderoso. Cuando Jesús se enfrenta con el desafío de la multitud hambrienta, Él responde con una tranquilidad, porque Él estaba confiando en el poder de su Padre. Porque Jesús nos enseña con su reacción: no te desesperes cuando surge la necesidad, porque Dios tiene cuidado de ti y Dios ya sabe qué necesita hacer. Yo quiero enseñarte esto. Vuelve conmigo a Juan 6, verso 1 al 6. Y lo primero que aprendemos es que Dios ya sabe qué hacer, aun cuando nosotros no tenemos la menor idea. Quiero que veas esto. Dice aquí verso 1: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿con qué motivo dice la Biblia? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea que la Biblia nos dice ya para este punto en Juan 6 que Jesucristo ya había hecho varios milagros, varias señales. Ya su popularidad estaba incrementando. Ya habían masas que le seguían, ya las multitudes venían tras él. No necesariamente porque habían entendido del todo su mensaje, no necesariamente porque creían en él como el Mesías o el Hijo de Dios, sino por el espectáculo. Porque cuando seguían a Jesús, enfermos eran sanados, demonios eran echados fuera, cosas increíbles sucedían, milagros y maravillas. Entonces la gente venía tras Jesús, escuchando, viendo, asombrados. Y de repente dice Juan que Jesucristo quería apartarse de la gente, quería ir con sus discípulos y estar a solas, y cruzan el mar de Galilea. Y cuando llegan ya a ciertas zonas, suben a un monte, no necesariamente a la cima del monte, pero suben a un monte y se sienta con sus discípulos como a descansar por un momento. Pero a su sorpresa, la multitud le estaba siguiendo. A su sorpresa, la gente estaba detrás de él. Porque nuevamente la gente sabía, si vas con Jesús, cosas increíbles suceden. Y cuando la multitud viene llegando y Jesús los ve, dice otro evangelio, el evangelio de Mateo, que Jesús, en lugar de descansar, se pone de pie, va con ellos y comienza a hacer más milagros. Comienza a orar por enfermos, comienza a hacer señales y maravillas. Y la gente, imagínate, multitud de miles, se quedan allí recibiendo y recibiendo. Pero ya comienza a atardecerse, ya comienza a anochecer, ya está llegando la noche, el sol está bajando, ya la gente se está cansando, la gente tiene hambre, la gente estaba esperando en filas para recibir un toque de Jesús, un milagro de Jesús, y ya se empezaba a acumular la desesperación. Ya empezaba a incrementar la desesperación en la gente. Y sabes, este relato de la alimentación de los 5,000 es un relato muy particular, porque hay muchas historias que solamente aparecen en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero no en Juan. Y hay otras historias que aparecen en el evangelio de Juan, pero no en los evangelios sinópticos. Son pocos los casos en los cuales hay un relato que aparece en los 4 evangelios.
Y la alimentación de los 5,000 es una historia que aparece en los 4 evangelios. Eso nos habla de la importancia de este milagro, la importancia de lo que Cristo estaba tratando de enseñarle tanto a sus seguidores como a las multitudes y a cada uno de nosotros que tenemos la bendición de leer esta historia. Jesús nos está enseñando algo importante. Y cuando leemos los 4 relatos en los 4 evangelios, podemos acumular los detalles y entender la historia de una manera más detallada. Nos dicen los otros evangelios que cuando Jesús está sanando y orando por los enfermos, la gente comienza a tener hambre. Los mismos discípulos comienzan a preguntarse ¿qué podemos hacer? Y dice otro evangelio, el libro de Mateo, que Jesús mismo le dice a los discípulos: denles de comer algo. Y los discípulos se miran el uno al otro como preguntándose: ¿de qué estás hablando? No planificamos comida, no hicimos presupuesto para esta campaña. Nadie esperaba que esta multitud tan numerosa llegara. El evangelio de Juan nos dice que eran 5,000 hombres. Mateo nos suma el detalle que eran hombres nada más, no incluyendo mujeres ni niños. Y tú sabes que si esos judíos eran como los latinos, esa multitud se multiplica en segundos. Porque los 5,000 hombres con hijos y esposas, santo Dios, la cosa se puso seria, ¿verdad? Y si son como el pastor Benji, muy seria. Entonces dice la Biblia que 5,000 solo hombres, no incluyendo mujeres ni niños. Y muchos eruditos estiman que esto era entre 15,000 a 20,000 personas. Era una multitud grande. Entonces imagínate 20,000 personas. Es como para nosotros poder visualizarlo el día de hoy como un estadio de baloncesto del NBA, que el promedio de los estadios del NBA en los Estados Unidos son de 18,000 a 19,000 personas. Imagínate un estadio del NBA lleno de gente tratando de recibir milagros y señales de parte de Jesús, y los discípulos viéndose el uno al otro mientras Jesús les dice: denles de comer. Ellos están confundidos, ellos están desesperados, y ante la necesidad que la gente está presentando y que Jesús está mencionando, los discípulos comienzan a destacar lo que hace falta. Porque sabes que algo sucede en tu vida y en mi vida. Cuando viene la necesidad destaca lo que nos hace falta, lo que no tenemos. O sea, como cristianos queremos desarrollar la virtud de poder ver no con ojos humanos ni terrenales, sino ojos celestiales. Queremos poder ver no lo que nos hace falta, sino lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como cristianos queremos progresivamente crecer a ser más y más agradecidos. Más y más agradecidos con Dios. Que podamos decir: Dios, sí me hacen falta cosas. Yo no puedo controlar lo que tengo, lo que no tengo todo el tiempo, pero sí puedo controlar en qué decido enfocarme. No puedo controlar que me hacen falta cosas, pero sí puedo controlar mi perspectiva. Y yo como hijo de Dios decido no enfocarme en lo que me hace falta, sino en lo que tengo. Yo quisiera poder decirte en este relato que cuando Jesús destaca la necesidad, que la necesidad saca de los discípulos lo mejor, y que ellos dicen: ¿sabes qué? Sí, no hay comida para 20,000 personas, pero aquí está el Hijo de Dios, aquí está el Todopoderoso. Hay muchas cosas que no tenemos, pero lo que tenemos es más importante. Tenemos a Jesús, y si tenemos a Jesús, todo va a estar bien. Pero ese no es el relato, esa no es nuestra historia. Y si somos sinceros, esa no es siempre nuestra reacción. La necesidad destaca a veces a nuestro enfoque lo que nos hace falta, lo que no tenemos. Y nuestra tendencia humana es de ver con esos ojos terrenales y bloquearnos, detenernos, estancarnos, desesperarnos, en lugar de creer que Dios puede hacer algo increíble aún con lo poco que tenemos. Quiero enseñarte esto en Mateo capítulo 14, verso 15. Porque aquí en el relato paralelo de Mateo vemos algo destacado importante. Dice Mateo: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Ves esto? Los discípulos ven a la gente, notan que ya es tarde, la gente está cansada. Los discípulos están alegres de lo que Jesús está haciendo, pero le dicen: Jesús, ya la hora es tarde, la hora se ha pasado, ya hemos estado aquí demasiado tiempo. Y ellos piensan en lo natural, en lo humano. Deja a la gente ir para que se vayan a las aldeas que rodean a encontrar dónde dormir, encuentren dónde comprar comida, porque acá no les podemos dar lo suficiente. Acá no hay lo que ellos están buscando.
Yo leía esto y me sentía desafiado en mi propia vida espiritual. ¿Cuántas veces yo, como discípulo de Jesucristo, alguien viene a mi vida necesitado, desesperado, pero porque yo tengo ojos muy humanos y no celestiales, visión muy detenida y terrenal y no visión celestial, digo, váyanse a las aldeas que avecinan para encontrar lo que necesitan en Cristo? Porque cuando tú estás muy vacío de Jesús, no tienes suficiente para darles a otros. Pero cuando estás lleno de Dios, como la mujer samaritana que corrió a su pueblo Sicar de Samaria y les dijo: hay uno que me ha dicho todo lo que he vivido, ¿pudiera él ser el Cristo? Cuando tú estás tan lleno de Dios, tienes para derramar sobre tu matrimonio, tienes para derramar sobre tu familia, tienes para darle a tus compañeros de trabajo, a la gente que te avecina, porque estás tan lleno de Dios que tu vaso viene rebosando de su presencia, rebosando de su verdad. Pero qué triste cuando hay una iglesia que tiene una visión tan terrenal y no celestial, que cuando tiene multitudes necesitadas, vamos a Jesús y le decimos: Jesús, que se vayan afuera a buscar a las calles, que se vayan a buscar a los conciertos, que se vayan a la literatura del hombre, que se vayan a las filosofías humanas, porque acá estamos demasiado hambrientos y cansados nosotros mismos. Yo quiero saber si hay una iglesia que dice: no tenemos todo, pero tenemos algo, tenemos la verdad de Dios, tenemos algo que aportarle al mundo, tenemos algo importante. Los discípulos dicen: Jesús, deja que la gente se vaya, porque la gente está cansada y hambrienta y acá no hay nada para ellos. Acá no hay comida para ellos. Yo quiero animarte que si tú llegaste a la casa de Dios en este domingo, estás conectado en línea, llegaste al lugar correcto, porque aquí hay palabra de Dios para ti. Por eso venimos emocionados a la iglesia, no para escuchar a un predicador, no para escuchar a un hombre, sino para escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos llena, la palabra de Dios nos satisface, la palabra de Dios nos transforma, nos desafía. Y Jesús ve esta multitud y Él tiene un plan diferente. Sus discípulos ven la necesidad y la necesidad destaca lo que no tienen, pero Jesús les dice: yo tengo algo preparado. Yo tengo algo listo. Vuelve conmigo a Juan 6 y nuevamente versos 5 y 6. Mira la diferencia de la respuesta de Jesús. Porque en Mateo vemos cómo los discípulos, al ver la necesidad, se enfocan en lo que no tienen. Que la gente se vaya, aquí no hay nada para darles. Pero Jesús, en contraste, no se enfoca en lo que no tienen, se enfoca en lo que hay. Jesús les dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio a la gente y a la gran multitud venir, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús prueba la fe de Felipe. Jesús prueba a sus discípulos, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús no estaba preocupado, Jesús no estaba afanado, porque Jesús es Dios. Y Dios es soberano. Dios tiene todo el control. Dios no es como tú y yo, que cuando las cosas en la sociedad van mal, que cuando las finanzas van en declive, que cuando hay afán y desesperación, Dios no comienza a abrumarse, Dios no comienza a sudar de los dedos, Dios no comienza a ingresar a cuentas bancarias en su aplicación móvil para ver cuánto hay para respirar de nuevo. Él está sentado en un trono de justicia y poderío. Él es todopoderoso. Nada sucede fuera de su control, nada está fuera de su alcance. Todo el oro y la plata es suyo, todo lo que existe le pertenece. Todo el dominio y la soberanía son suyas. Dios no se desespera. Dios no suda ante la pandemia. Dios no tiene que revisar cómo está Wall Street en Nueva York. Él no está afanado por la economía. Él no está desesperado por el gobierno. Él es Dios. Pero acá está lo que Cristo quiere enseñarle a sus discípulos y quiere enseñarte a ti y a mí. Si creemos esa primera verdad, que Dios es soberano, que Dios tiene el control y que Dios tiene todo el poder, entonces la segunda verdad que estoy a punto de decirte debe animarte. Si Dios tiene todo el poder, pero Dios también es tu Padre celestial, eso significa que tu Padre tiene todo el poder. Y eso significa que tú tampoco debes desesperarte, porque tienes un buen Padre. O sea que los discípulos no habían aprendido a confiar del todo todavía en Jesús, porque no habían conocido del todo a Jesús. Porque lo que tú crees acerca de Dios afecta el cómo confías en Él. Si tu Dios es pequeño, entonces cuando circunstancias grandes vienen, te desesperas. Pero si tu Dios es grande y es poderoso y es soberano, aún ante la incertidumbre, tú como Jesús vas durmiendo en la barca, porque todo va a estar bien.
Porque Dios tiene todo el control. O sea, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, los estaba probando. Pero hay una segunda verdad que debemos destacar aquí muy importante, y es que si Jesús los había llevado a ese monte, y Jesús sabía que la gente vendría, y Jesús sabía que la gente tendría hambre, Jesús también proveería un medio para satisfacer esas necesidades. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando Dios te llama a hacer algo, Dios ya tiene la provisión. Dios ya tiene la provisión. Esto me desafía a mí, espero te desafía a ti en cuanto a lo que Dios nos llama a hacer. Porque a veces Dios te da una visión, te da un sueño, pero tus circunstancias no necesariamente corresponden a lo que Dios te dice. A veces Dios te da el llamamiento antes de darte la provisión, pero la garantía que te da es que si yo te llamo, yo proveeré. Si yo te dirijo, yo estaré contigo. Si yo te encamino, yo cuidaré de ti. A veces tú estás en tu familia y las cosas no están del todo bien. A veces no es porque el enemigo o el gobierno o la oposición, a veces es por nuestra propia culpa. ¿Cuántos podemos ser sinceros? ¿Verdad? Porque a veces hay que reconocer, estamos donde estamos por nuestra culpa. No estamos donde estamos simplemente por otros. Pero a veces aún estás donde estás por tu culpa y estás triste, estás mal, y luego Dios te da una palabra, Dios te habla, Dios te da un sueño, Dios te da una visión, y tú dices, ¿sabes qué? Estoy donde estoy por mi culpa, pero Dios me habló que me va a sacar de esto. Y tú vas a casa, ¿verdad? Con la frente en alto, Dios me va a sacar de esto. Pero tu matrimonio no está al nivel de lo que Dios te dijo. Y tu familia como que no entró a ese mismo entorno porque no vinieron este domingo, se quedaron en casa. Entonces ellos no abrazaron la visión. Y tú llegas a casa y a veces Dios espera que tú camines en fe y sigas el llamamiento antes de que Él haga lo que te ha prometido. Los discípulos están acá con esta multitud. Y Jesús les hace una pregunta clave, porque Jesús le pregunta a Felipe, no le pregunta a Felipe, ¿cuánto nos va a costar alimentar a la gente? Esa no es la pregunta que Él le hace en el versículo 5. Jesucristo tampoco le pregunta a Felipe, ¿tienen ustedes suficiente pan? Él sabe que ellos no tienen suficiente pan. La pregunta de Jesús es, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es decir, el pan está allá afuera, hay que buscarlo. Lo que necesitan lo tienen, pero hay que buscarlo. O sea que cuando Jesús me llama a hacer algo, Él ya tiene la provisión que necesito, pero aún así Él me desafía a confiar en Él. Y aquí surge una pregunta para mí. Si Dios es todopoderoso y Él es dueño de todas las cosas y Él tiene todas las cosas y Él ya conoce mis necesidades, entonces ¿para qué quiere que le pida si Él ya sabe? Si Dios ya sabe mis necesidades y tiene los recursos para satisfacerlas, ¿para qué quiere que yo le pida? Y sabes, Jesús mismo nos contesta esta pregunta en Mateo capítulo 6, versos 7 al 13. Este es conocido como el famoso discurso del Sermón del Monte. Y aquí Jesucristo nos habla acerca del por qué Dios quiere que le pidas si Él ya sabe lo que necesitas. Mira esto, dice aquí, y orando, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, ¿qué dice tu Biblia? Sabe, todos digan conmigo, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes de seguir, mira lo que está diciendo Jesús. Cuando tú vas a Dios y le dices, Dios, tengo esta necesidad, Él ya sabe. Él ya sabe. Cuando tú le dices, Dios, ando batallando con esto, Él ya sabe de lo que estás batallando. Es más, Él ya sabe lo que vas a pensar y vas a decir y vas a vivir que ni siquiera has pensado, vivido ni dicho. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. No te estoy diciendo, quizá, te estoy diciendo, lo vas a hacer. Y cuando lo hagas, una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Yo te voy a restaurar, en otras palabras. Esto va a pasar, pero yo estaré contigo. Y te lo estoy diciendo para que cuando suceda, tú sepas, este es el Hijo de Dios. O sea, Jesús dice, cuando tú vas a Dios, Él ya sabe lo que necesitas. Entonces, si Él ya sabe, ¿para qué le pedimos? Y el verso 9 nos los dice. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús dice, ve y pide a tu Padre, aunque Él ya sabe tus necesidades, Él ya sabe lo que vas a pedir. Pídele, no porque se le haya olvidado. Pídele, no porque Él necesita lo que tú vas a pedir. Pídele porque al pedir aprendes a depender de Él. Pídele no porque Él se le olvida, y pídele no porque Él esté distante. Pídele porque en el proceso de pedir aprendes a confiar en Él. Aprendes a depender de Él. Aprendes a decir todo lo que tengo viene de Él. Y cuando Él envía esas bendiciones, aprendes a trazar la fuente de todo lo que tienes. Estoy donde estoy por la gracia de Dios. Tengo lo que tengo porque Dios ha sido bueno. Yo sé que hay 2 o 3 aquí que nos sentimos altivos porque Dios te ha prosperado en este país y andas con la frente en alto por lo que tienes, pero así lo pierdes, así te enfermas, así terminas hospitalizado, así se disipa todo. Entonces camina con la frente en alto, no por lo que tienes, sino por quien te lo ha dado. Y di, ¿sabes qué? Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos lleva a pedirle para aprender a confiar en Él, a depender de Él. Y por eso Jesús estaba tranquilo, porque Jesús sabía, Dios proveerá, todo va a estar bien. Lo que necesitamos, lo tenemos. Y si le damos a Dios lo que tenemos, Él lo va a multiplicar. Jesús estaba tranquilo porque Él ya sabía qué iba a hacer, pero los discípulos no. Los discípulos, en lugar de enfocarse en lo que podían encontrar y cómo Dios podía usar eso para hacer algo mayor, los discípulos pensaron en lo que no tenían. Mira esto en el verso 7, volvamos a Juan 6, verso 7, dice aquí: Felipe le respondió, porque recuerda, Jesús le preguntó, ¿de dónde compraremos tanto pan? ¿Sí? Jesús no le pregunta, ¿de dónde sacaremos el dinero? Solo le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Y Felipe le dice en el verso 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cuántos a veces tienen la audacia negativa y la arrogancia de contestarle a Dios cosas que Él ni siquiera preguntó? Moisés, ve como libertador a Egipto. Pero ¿quién soy yo? Pero ¿quién te está preguntando quién eres tú? Tú no eres nadie, tú lo sabes, yo lo sé, Egipto lo sabe, tu suegro lo sabe, tu esposa lo sabe, todos lo sabemos colectivamente. Moisés, ve, pero ¿quién soy yo? ¿Quién te preguntó quién eres? Yo estaré contigo. Yo soy el gran yo soy. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la audacia negativa de contestarle a Dios cosas que no te ha preguntado? Hijo, sirve. Pero Dios, ¿qué habilidades tengo? Ninguna tienes, mi hijo, ninguna. Ninguna tienes, por eso estás estancado y apático y en una zona de confort. Pero yo te voy a levantar. Yo voy a hacer algo en tu vida. Felipe le contesta algo a Jesús que Jesús ni siquiera le había preguntado. Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos tanto pan? Felipe le contesta, ni siquiera 200 denarios. Ni siquiera 200 denarios podrían comprar suficiente pan para que un poco reciba cada persona. 200 denarios era lo equivalente de 8 meses de sueldo de trabajo. Vamos a rondearlo a un año, digamos, casi un año de trabajo, dice Felipe, ni siquiera daría abasto para que cada persona coma bien. Les daría como mitad de torta, como un pedacito de pan. No sería ni siquiera suficiente. Pero Jesús le dice, Felipe, yo nunca te hablé de dinero. Yo nunca te pregunté cuánto va a costar. Yo te dije, ¿de dónde lo vamos a sacar? En otras palabras, Jesús lo estaba probando. Jesús le estaba diciendo, ponte a buscar. Mira a alguien que está a tu lado y dile, ponte a buscar, ponte a buscar, ponte a buscar, ponte a buscar. Porque sabes, queremos que las bendiciones vengan de afuera, pero ¿qué si la bendición va a venir de adentro? ¿Qué si Dios no quiere usar a alguien de afuera para transformar tu familia? ¿Qué si tú tienes lo que necesitas para que Dios haga algo grande? No es que lo que tú tienes será suficiente, pero lo que tú tienes en las manos de Jesús será multiplicado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Felipe le contesta algo que Jesús no preguntó, porque su enfoque no estaba en lo que Jesús estaba pidiendo, su enfoque estaba en lo que les hacía falta. ¿Cuántas veces Dios nos llama a hacer algo y no lo hacemos? Porque nuestro enfoque no está en lo que Dios nos está pidiendo, sino en lo que nos hace falta.
O sea, Dios te dice, levántate y predica mi palabra. No te estoy hablando como pastor o apóstol, no te emociones, tranquilo, ¿verdad? Pero donde quiera que vayas, como un hijo de Dios, comparte la palabra. Y en lugar de hacer lo que Dios pide de nosotros, nos enfocamos en lo que no tenemos, como Moisés, ¿verdad? Es que soy tartamudo, es que no sé hablar bien. Es que yo sé que no sabes hablar bien, te vengo escuchando toda tu vida. Yo soy Dios, yo sé que no hablas bien. Y sabiendo que no hablas bien, te llamé. Porque no te llamé a enfocarte en lo que no tienes, sino en lo que te estoy pidiendo que hagas. Porque si yo te llamé a hacerlo, yo proveeré. Entonces Dios dice, haz esto. No, Dios, que soy una persona muy cohibida, ¿verdad? Lánzate en esto. Yo quiero restaurar tu matrimonio. Siempre he sido una persona muy difícil. Yo sé que es una persona muy difícil, pero habla palabras de vida. Haz lo que te estoy llamando a hacer. Yo sé que son 20,000 personas, pero no me hables de denarios. Ponte a buscar pan. No te pongas a hablarme de lo que no tienes. Enfócate en lo que está allí, porque hay cosas que están allí, hay talentos que están allí, hay bendiciones que están ahí. Por ahí están escondidos 5 panecitos y 2 pececillos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Por ahí está escondido algo. Hay algo en tu familia, hay algo en tu matrimonio, hay algo en tus hijos que ni siquiera tú has identificado, pero Jesús ya lo sabe. Antes de que nacieras, antes del cosmos, antes de la creación, Él ya estaba preparado para lo que te iba a llamar que hicieras. Y por eso cuando Dios te dice que hagas algo, no pongas tu enfoque en lo que te hace falta, pon tu enfoque en lo que Él ya te ha dado. Y si pones lo que Él ya te ha dado en sus manos, Él lo multiplicará. Alguien que diga, tengo algo, no lo tengo todo, pero tengo algo que Dios puede utilizar. Felipe se enfoca en el dinero. No tenemos suficiente, no podemos hacer esto. Mira las 20,000 personas y dice, Dios, esto es imposible. ¿Cuántos ven eso? Que tú ves el desafío, ves la circunstancia y dices, esto es imposible, esto no puede suceder. Y sabes, la respuesta, para no ser tan altamente críticos de Felipe, la respuesta fue humana, fue natural. Tú y yo diríamos lo mismo. Estás viendo una multitud de 20,000 personas y Jesús te dice, dales de comer, vete a buscar pan. Y tú dices, Jesús, ni aunque hubieran aquí 20 Costcos, habría suficiente pan para 20,000 personas. Esto es demasiado, no hay suficiente dinero, no hay suficiente comida, no hay suficientes servidores, no hay suficiente trabajo, no hay para hacer lo que estás pidiendo de nosotros. Esto es imposible. Pero yo creo que Jesús le quería decir exactamente, Felipe, esto es imposible para el hombre, pero no estás hablando con un simple hombre, estás hablando con el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios te pide lo imposible, es porque Él es experto en hacer lo imposible. Es el experto en tomar 5 panes y 2 pececillos y multiplicarlo a donde dé abasto. Él es el Todopoderoso. No estás hablando con un simple humano, estás hablando con el que toma lo pequeño y lo hace grande, el que toma lo escaso y lo multiplica. Mira, la pregunta de Jesús era una pregunta de prueba. No te estoy preguntando cuánto, sino dónde. Alguien que diga, no cuánto, sino dónde. No cuánto, sino dónde. No cuánto me va a costar, sino dónde están los 5 panes y los 2 peces. No me necesito enfocar en lo que me hace falta, necesito enfocarme en lo que está allí. Sé que mi familia es disfuncional, sé que en mi hogar hay mucha necesidad, pero hay cosas buenas que Cristo puede redimir. Hay cosas buenas que Dios puede destacar y usarlas para el pro de la obra y el pro de mi familia. Es cierto que hace falta mucho pan, pero ¿dónde están los 5 panes y los 2 peces? Porque Él hace cosas grandes con cosas pequeñas. Jesús no le pregunta cuánto, le pregunta dónde. Jesús le está diciendo, busca. Hoy vas a llegar a casa con una nueva perspectiva y vas a comenzar a identificar cosas que antes pasabas por alto, por encima. Dios, tú puedes usar esto. Si mi hijo es muy rebelde, pero esa pasión que tiene, ya veo 5 panes y 2 peces. Veo que en mi matrimonio esto es disfuncional, pero veo tu gracia que nos ha preservado. Veo los 5 panes y los 2 peces. Alguien más menospreciaría los 5 panes y los 2 peces, pero alguien que ha visto la gloria de Dios toma 5 panes y dice, esto en las manos de Cristo alimenta 20,000, 50,000, 100,000, 200,000. Él hace cosas grandes con cosas pequeñas. Entonces los discípulos están viendo la situación y dicen, bueno, vamos a tratar de producir lo que podamos producir para satisfacer la necesidad.
Y volvemos al relato de Mateo 14, verso 15 al 18. Y quiero que veas nuevamente esto aquí. Dice, cuando anochecía, o sea, ya llevan horas sanando enfermos, ministrando. La gente está cansada, la gente está hambrienta. Dice aquí, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Se me hace increíble a mí que alguien le describa al creador de los cielos y la tierra la actualización del clima, hermano. Porque somos ignorantes, pero del todo. Dios, por si no te habías dado cuenta, hay una pandemia global. Y mira lo que está pasando y mira las necesidades. Como que estamos informando a Jesús. Y ellos vienen y le dicen, Jesús, por si no te habías dado cuenta, solo por si acaso se te pasó, es tarde, la hora es pasada, despide a la multitud, que se vayan por aldeas y compren de comer. Mira esto es poderoso, verso 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Esta palabra es para Templo Betania, esta es palabra para alguien. Yo quiero que tú escuches lo que Dios está diciendo. No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Jesús les dice, ¿para qué va a estar la gente vagando por aldeas, acostándose en lugares ajenos, cuando aquí está el buen pastor, y aquí hay césped verde, y aquí hay pastos verdes, y aquí hay terreno para que ellos se acuesten, y aquí hay pan que yo voy a multiplicar para que coman? ¿Para qué tus hijos van a estar vagando en las calles cuando en casa está la palabra de Dios y el pan de vida? ¿Para qué tu matrimonio va a estar buscando allá afuera la satisfacción? Que alguien que reciba esta palabra y diga, yo y los míos no, ¿para qué irnos? Si aquí tenemos para darles de comer, aquí hay palabra de vida, aquí hay que da paz, el que da libertad, el que da satisfacción. ¿Para qué se nos van a ir si aquí está lo que necesitan? Yo quiero saber si en Templo Betania hay discípulos que van a subestimar los 5 panes y los 2 peces. O sea que hay alguien que se suma a Cristo y dice, ¿para qué se nos va a ir a la gente al mundo? Si aquí está lo que necesitan para comer, aquí está la palabra de vida, aquí está el gozo, aquí está la libertad, aquí está lo que necesitan. Jesús le dice a sus discípulos, yo no vine a montar espectáculos, yo no vine a entretener multitudes, yo vine a llenar estómagos vacíos, yo vine a hacer a cojos andar, yo vine a hacer a que ciegos puedan ver, yo vine a resucitar muertos, y yo vine a decir, no solo quiero llenar tu estómago, yo soy el pan que descendió del cielo y yo quiero llenarte desde adentro hacia afuera. Jesús dice, yo no vine para que las multitudes se me vayan hambrientas. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, siempre, alguien diga siempre, alguien que lo testifique, que diga siempre. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, alguien diga siempre, siempre sales satisfecho. Del restaurante de Jesús tú no sales rodando, tú sales flotando, porque siempre sales satisfecho. Sales en abundancia, sales completo. No tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y esto es lo que me pega, el verso 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí, palabra clave, sino. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, o sea, menospreciándolo. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. No tengo nada aquí sino estos hijos rebeldes. No tengo nada aquí sino este matrimonio disfuncional. No tengo nada aquí sino mis inseguridades de un pasado oscuro. ¿Sabes qué dice Jesús a tus hijos rebeldes? Tu matrimonio disfuncional, tu soltería que va en declive, tus problemas, tus afanes, tu depresión, traédmelos acá. No tenemos sino 5 panes y 2 peces. Traédmelos acá. Yo no te pregunté cuánto te va a costar. Yo te dije, vete a buscar dónde está el pan. Y ya que encontraste lo que tienes y ya lo subestimaste y ya lo menospreciaste y ya lo minimizaste, tráemelo acá, porque yo tomo tus 5 panes y tus 2 peces y yo los multiplico para mi gloria. Jesús dice, tráemelo. Jesús dice, yo quiero gente dispuesta.
que diga: no lo tengo todo, pero tengo algo. No sé cómo alimentar a 20,000, pero tengo 5 panes y 2 pececillos, y lo que tengo lo pongo en las manos de Jesucristo. Yo quiero saber si hay creyentes audaces como Pedro y Juan, que cuando estaban afuera del templo en Hechos 3, ven a aquel hombre cojo, y el hombre cojo está allí mendigando por limosna, y comienza a tocar a Juan y a Pedro: denme algo por favor, rogándoles, denme dinero. Y Pedro lo mira, nadie lo miraba, todos lo pasaban por alto, todos lo miraban como miseria, todos lo menospreciaban, todos lo subestimaban. Pero cuando Pedro lo ve, le dice: míranos a los ojos, tienes dignidad, tienes valor, míranos a los ojos. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret y anda. Yo quiero saber si hay alguien que dice: no tengo todo el dinero, no tengo todo el oro, no tengo toda la plata, pero tengo algo. Tengo a Cristo Jesús, tengo palabra de vida, y lo que tengo lo pongo en sus manos y Él lo multiplica. No tengo oro ni plata, pero tengo algo. No tengo almacén para alimentar a 20,000, pero tengo 5 panes y peces. Y aquí está la clave: no es solo lo que tienes, sino en las manos de quien pones lo que tienes. Tú puedes tomar 5 panes, los llevas al mundo y se te hunden. Los puedes invertir en la economía, tienes retorno, pero se acaba. Pero cuando tomas lo que tienes y lo pones en las manos correctas, lo que tienes se multiplica, lo que tienes abunda, lo que tienes fructifica, lo que tienes prospera. No es solo lo que tienes, es en qué manos pones lo que tienes. Y Jesucristo les dice: traédmelos acá. No necesitan algo de afuera. La bendición para la necesidad está aquí adentro. Esa palabra es para alguien. Yo la recibo y yo quiero desafiar a alguien. Tú estás luchando en tu hogar, tú estás luchando en tu contexto, tú estás luchando en tu TV grupo, tú estás luchando tratando de serle fiel a Dios, y tú dices: quizá a mí me falta un chip para llegar a ese próximo nivel espiritual. Quizá yo no fui formado como esos creyentes de alto nivel. Quizá a mí me falta algo. Yo quiero decirte: si tú tienes a Cristo Jesús y tú pones lo que tienes en sus manos, la bendición está allí. No necesitas correr afuera para buscar lo que Dios quiere hacer. Tú tienes lo que necesitas, solo ponlo en las manos de Cristo. La bendición está allí en tu necesidad, allí en tu valle, allí en tu desierto, allí en tu dolor, allí en tu luto, allí en tu pérdida. Allí vas a aprender cosas de Dios que jamás conocías. Vas a ver la gloria de Dios como nunca antes. Allí en tu necesidad, allí está la bendición. Es que tú no me crees. Tú dices: no, hermano, usted no entiende. No, la bendición tiene que venir de afuera, porque acá no hay nada. No, es que acá no hay pan para 20,000, pero acá está Jesús. Y si acá está Jesús, la bendición va a venir de la misma necesidad. Yo quiero enseñarte esto. Dice nuevamente el verso 8: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, porque recuerda, acá anda Felipe diciendo: no habría dinero que daría abasto, que Jesús no sería suficiente. Y luego viene Andrés y dice, verso 9: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. O sea, se ve como que Andrés tiene fe, ¿verdad? Pero luego vemos la humanidad de Andrés como la tuya y la mía. Más, ¿qué es esto para tantos? O sea, como que, acá encontramos a alguien, pero esto no es nada. Esto no es nada. Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Recuerda que todos los detalles en la Biblia están ahí por un propósito. Porque luego en Juan Jesús diría: yo soy el buen pastor, que te lleva a pastos verdes, que hace recostar tu cabeza, que te protege y te guarda y te provee. Mira el detalle que nos da Juan. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Pero no solo eso, había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Jesús les dice: vayan y busquen. Y cuando van y buscan, comienzan a preguntar a la gente: oigan, ¿tú tienes algo? ¿Tú tienes algo? Y habían 2 o 3 ahí que escondieron las pupusas, ¿verdad? No, yo no tengo nada. Con el repollo colgándoles de la boca, no tengo nada.
Está bien, sigamos buscando. Alguien tiene, y se topan con un muchacho. Oye, alguien tiene algo, y este muchacho levanta la mano. Pues yo tengo 5 panes de cebada, que dicen los eruditos que era como el pan más común, más barato. No era ni algo así que tú digas grandes ligas, ¿verdad? Pues aquí tengo 5 panecitos, 2 pececillos que me dio mamá, o no sabemos quién se los dio. Quizá él trabajaba, quizá él lo adquirió, no sé. Ahorita vamos a ver lo intrigante de este joven. Pero él viene y dice: esto es lo que tengo, y se lo da a los discípulos, y ellos lo traen a Jesús. Y Jesús les enseña esta poderosa lección. La multitud tenía lo que Jesús utilizaría para satisfacer lo que la multitud necesitaba. La multitud tenía lo que Jesús iba a usar para satisfacer lo que la multitud necesitaba. Tu matrimonio tiene lo que Jesús va a usar para satisfacer lo que tu matrimonio necesita. Papá y mamá tienen lo que Jesús va a usar para satisfacer lo que tus hijos necesitan. Templo Betania tiene lo que Jesús va a usar para satisfacer lo que Templo Betania necesita. Yo recibo las profecías cuando gente ha venido y ha dicho: Dios va a levantar unos que van a entrar y van a pasar al altar y van a dar una ofrenda de $1 millón y todo para construir templos y expandir el reino. Y yo recibo esa palabra. Pero qué glorioso sería que Dios levante una iglesia, a una comunidad que diga: la multitud tiene lo que Jesús va a utilizar para satisfacer lo que la multitud necesita. No necesitamos que vengan de afuera americanos con canastas de pan. Gloria a Dios por las bendiciones. Pero acá hay una comunidad que dice: tenemos 5 panes y 2 peces, y los ponemos en las manos de Cristo. Y cuando pones lo que tienes en las manos de Cristo, la bendición viene desde la misma necesidad. La bendición está en la casa. La bendición está en tus manos cuando le das a Cristo lo que ya tienes. Alguien que diga: tengo algo, tengo algo. Ahí estaba la bendición. La bendición estaba allí, desapercibida, escondida en lo incierto, en el olvido. Allí estaba la bendición, en la mochila de un joven, en el almacén de un niño pequeño. Estaba lo que Cristo utilizaría para hacer uno de los milagros más potentes y reconocidos del mundo entero. Y dice la Biblia que de la misma necesidad Jesús produjo el milagro. Y aquí hay algo clave: no es que la necesidad va a producir bendición, eso sería incoherente. Es que cuando estás en necesidad y das a Dios lo poco que tienes a un necesitado, Él produce en medio de tu necesidad bendición. Por eso es que hay gente pobre que no tiene nada, y aún lo poco que tienen lo están agarrando, lo están protegiendo, y por eso se hunden. Pero hay gente pobre que es rica y es próspera. Tú sabes de lo que estoy hablando. Tienen necesidad, pero aún así lo poco que tienen lo sueltan y saben dar. Como este joven, dicen: solo tengo esta comida, pero todo lo que tengo lo doy. Dios no te está pidiendo más de lo que tienes, pero sí te está pidiendo lo que tienes. No te está pidiendo lo que está fuera de tu alcance, pero sí te está pidiendo lo que está a tu alcance. Da lo que tienes y Él toma lo que tienes. Y por eso un necesitado puede ser más próspero que un rico, porque tiene la bendición de Dios. Dios produce en la necesidad bendición. Cuando a un necesitado das lo que tienes. O sea, cuando Dios te pide algo, Él es quien lo multiplicará. Él es quien lo utilizará. Pero el enfoque no tiene que estar en lo que te hace falta. El enfoque tiene que estar en lo que Dios va a hacer. Y los discípulos encuentran a este joven, pero no creen que es algo que realmente Él puede usar. Nuevamente el verso 10 y 11 dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres, varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Aquí está, mira, ojo con esto. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió. ¿Entre quién? ¿A quién se los dio? No a la gente. ¿A quién se los dio? A los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Esto es lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Quiero enseñarte el poder del dar. Ustedes buscaron
y hallaron que entre la multitud estaba lo que yo voy a usar para satisfacer lo que la multitud necesita. Y cuando tú me das a mí lo pequeño que tienes, yo te lo regreso multiplicado. No simplemente para que tú te sacies, sino para que tú también repartas y puedas dar a más. Este es el principio del dar en el reino de Dios. Cuando tú inviertes en el reino de Dios, Dios multiplica sobre ti. No solo para que tú tengas en abundancia, sino para que tú vayas repartiendo a los que están acostados. Y tú puedes imaginar a los discípulos, los que estaban dudando, a Felipe que estaba hablando de 200 denarios, allí repartiendo pan, y miraba la canasta y había más, y había más, y había más, y repartían y daban hasta que la gente se sació. Comieron hasta que estaban llenos, hasta que ya no podían comer más. Hay una pregunta importante que yo me hago. Muchas veces cuando escuchamos este relato hemos proyectado algo del joven, muchos lo llaman el niño, pero sería más equivalente decir el joven, el muchacho, quizá entre 11 a 13 años, creen muchos eruditos, pero esa es una estimación, no tenemos la menor idea. Dice la Biblia muy escaso acerca de él, porque hablamos de la generosidad del joven, hablamos de el joven que dio los 5 panes y peces, pero la Biblia no nos dice cómo ni por qué lo dio. ¿Te das cuenta de eso? Eso es algo que le sumamos a la Biblia, pero la Biblia no lo dice. No sabemos si él estaba siendo generoso. No sabemos si cuando los discípulos decían hay algo, mamá lo pellizcó, dáselos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Pedro vino y dijo, agárraselo a esos niños, de todas maneras está bien chiquito, agárraselo? No tenemos la menor idea por qué ni cómo. Lo único que sabemos es que vino de un joven. Y yo me preguntaba, ok Dios, no sabemos la actitud del joven, entonces el enfoque no puede ser el joven, porque si el protagonista fuera el muchacho, nos hablarías de la postura del corazón del muchacho, nos dirías, dio con gratitud, dio agradecido, pero no nos dijiste su postura de corazón, por lo tanto él no es el protagonista. Entonces si no se trata de cómo el joven dio, sino de quién vino lo que tú utilizaste. Entonces el enfoque no es la postura del joven, sino el hecho de que escogiste a un joven. El hecho de que la bendición para multiplicar a toda una multitud vino de alguien tan inesperado. Ese es el enfoque. Que la bendición vino de alguien inesperado, de una manera inesperada. ¿Qué me dice eso a mí? Estamos subestimando a alguien. Estamos subestimando a alguien. Estás menospreciando a alguien. Estoy menospreciando a alguien. Estamos menospreciando algo. Dios no puede usar esto. Dios no puede usar a una persona, pero Cristo es especialista en usar a gente inesperada y cosas inesperadas para glorificar su nombre, para que al final del día no quede duda de quién es toda la gloria. Él es el que multiplica los panes de un jovencito. Él es el que toma a un forastero, a un refugiado en el desierto, y lo hace un libertador. Él es el que toma a un asesino y lo convierte en misionero, a la estéril da la luz. Él es el que hace al cojo andar, al ciego ver, para que Él reciba toda la gloria. No se trataba de los panes, se trataba de Jesús, el que toma lo incierto, el que toma gente incierta, gente inesperada, y hace cosas grandes. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Si multiplicó lo de un joven, puede multiplicar lo tuyo, puede multiplicar lo mío. Si lo hizo con él, inesperado, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Ellos dijeron, no tenemos solo esto, y Jesús les dijo, eso es suficiente. No subestimes el poder de algo en manos de Jesús. Esa es mi historia. Yo era un joven rebelde, me sentaba allá, tocaba la guitarra eléctrica, me pintaba las uñas. Usted no se imagina, pero fue así, con pulseras así, todo rockerillo ahí en la esquina con la guitarra acá abajo. Un día predicando, mi papá me vio desde el altar, porque eran esos años que ustedes los que lo conocían se recuerdan, ¿verdad? Y me miró así desde el altar enfrente de los jóvenes, me dijo, te vas a cortar esas pulseras si no vuelves a subir a este altar, enfrente de todos. Yo era ese joven, ese muchacho, 5 panes, 2 peces, nada que dar, todo inesperado. Pero cuando das lo que tienes y lo pones en las manos de Jesús. Por eso alguien que es un testimonio de la gracia de Dios, ya no subestimas a nadie. No subestimas a nadie. No juzgas a nadie por apariencia,
Porque dices, ese puede transformar a su comunidad. Ese matrimonio, ese no es su fin. Dios va a hacer algo. Ese joven, Dios, esa hermana, ese anciano, Dios puede hacer algo. No menosprecies a nadie. No subestimes a nadie. Nunca subestimes el poder de algo en las manos de Jesús. Nunca menosprecies el poder de poner lo que tienes en las manos de Jesús. Ven a Jesús, y si tú dices, no soy el más espiritual, no soy el más dotado, no soy el más apasionado, pero tengo un corazón dispuesto, pon esos 5 panes y esos 2 peces en las manos de Jesús y prepárate para lo que Cristo va a hacer en tu vida. Alguien que lo cree y lo celebre en esta tarde y diga, yo lo creo, yo tengo algo. No lo tengo todo, no tengo quizá al ente del mundo lo mejor, pero tengo algo, y lo que tengo se lo quiero dar a Jesús. Jesús lo multiplicó y comieron todos y se llenaron al grado que dice la Biblia que sobró tanta comida que Jesús les dijo, no quiero que se pierda nada, y llenaron 12 cestas, 12 canastas de comida. Otra pregunta, ¿de dónde salieron las canastas? ¿Quién sabe? Porque hasta canastas se multiplicaron en el nombre de Jesús. Porque decimos, Dios, si llega más gente, ¿dónde los sentamos? ¿Quién sabe? Pero sí, ya se van a multiplicar, algo va a pasar. Pero hasta canastas se multiplicaron. ¿Te puedes imaginar la lección para los discípulos y la gente viendo todo lo que Jesús había hecho? Concluye así el relato. Dice que la gente estaba tan asombrada por lo que vieron que dijeron, este es el profeta del cual se había hablado, este es el profeta enviado de Dios. Y corrieron, querían agarrarlo y coronarlo rey. Querían que él estableciera ya un reino político, y Cristo se escondió y se fue de la multitud. Un día después, Jesús predica en el mismo capítulo este sermón muy famoso, donde él dice, yo soy el pan de vida, el pan del cielo. Su padre Moisés les dio maná, pero no fue él, ese maná lo envió mi padre. Pero ahora no les ha enviado maná, ahora ha enviado al Hijo. Jesús le estaba enseñando a la multitud que la bendición y la multiplicación física era solamente para apuntarlos a la bendición más importante, que es Él. Pero no todos lo entendieron. Jesús dijo, el que coma mi carne, beba mi sangre, ese será mi discípulo. Y ellos se quedaron, ¿qué es esto? No vamos a comer carne humana, no vamos a beber sangre humana. Mas él hablaba del Espíritu, él hablaba de interiorizar la fe. El que crea, el que reciba, el que abrace. No todos lo entendieron. Y viene este relato donde entonces Jesucristo desafía a sus discípulos y le dice a sus discípulos, síganme ustedes. Y ellos entendieron, no todos, pero algunos entendieron. La bendición más grande es Jesús. Es Jesús. Él es lo más importante, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Su fe fue probada para que el milagro les enseñara lo que era más importante. Te dejo con esta historia. Estaba escuchando en esta semana un testimonio de un matrimonio cristiano que compartían, que estaban en una iglesia sirviendo bien integrados. De repente en el trabajo del hermano comenzó un conflicto. Le estaban pidiendo hacer algo que violaba sus convicciones. No algo ilegal, pero algo que violaba sus convicciones como hijo de Dios. Y él dijo, no puedo hacer esto. Le dijeron, mira, si tú lo haces, te vamos a dar un bono de $25,000. Vas a tener incremento en beneficios laborales. Tienes tu garantía de tu trabajo. Y él, en ese conflicto de intereses, parado en esa oficina, dijo, me tengo que ir, no puedo hacer esto, no puedo violar mis convicciones. Se fue a casa triste. Cuando llegó a casa a ver a sus hijos, su esposa comenzó a llorar y le dijo a su esposa, perdóname, no sé si acabo de arruinar nuestras vidas. Me ofrecieron $25,000 con un bono, me ofrecieron esto y aquello, pero con tal de hacer estas cosas, y eso no lo puedo hacer como hijo de Dios, y tú me entiendes. Y ella comenzó a llorar y quebrantados dijeron, Dios, pues lo que tenemos lo ponemos en tus manos, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos cómo vamos a seguir adelante. Esa semana fueron a su reunión de lo que acá llamaríamos como un grupo familiar. Cuando llegaron al grupo, algunos hermanos se dieron cuenta de la situación y comenzaron una cuenta para recaudar fondos para ellos. Comenzaron a orar, a recaudar, a motivar a la iglesia. Cuando la iglesia se dio cuenta, para el fin de semana habían recaudado $50,000 para esta familia. Corrió la voz tanto que el dueño de la compañía para la cual trabajaba este hombre se dio cuenta y se sintió tan tocado que la iglesia de esta familia hiciera lo que él no hizo por una persona que trabajó justamente por muchos años para él.
Se sintió tan mal que le llamó y le dijo: te voy a dar el bono de 25 años y te voy a dar de $25,000, perdón, y te voy a dar beneficios y seguro médico y todo por un año más, aunque ya no trabajes aquí. Y ese hombre testificaba: en un día perdí todo por la convicción y por honrar a Dios, pero fui a casa y pusimos lo poco que teníamos en las manos del Señor. Y para el fin de semana Dios había multiplicado 3 veces lo que el enemigo nos había quitado. Cuando tú tomas lo que Dios te ha dado, aunque sea pequeño, y lo pones en sus manos y confías en Él, Él es el Todopoderoso. La bendición más grande no fue el bono, no fue el pan, no son las bendiciones, es tenerlo a Él. Porque si lo tenemos a Él, iglesia, nada jamás nos faltará. Yo quiero invitarte en esta tarde que te pongas de pie. Y yo quiero desafiarte, si Dios te ha tocado, te ha hablado, que tú vengas a este altar y que pongas lo que tienes en las manos del Señor. Quizá creías: no tengo mucho que darle a Dios, no tengo mucho que ofrecer. Pero no subestimes lo que Él te ha dado. No menosprecies lo que Él te ha confiado. Tienes algo como este joven. Tienes algo que puedes aportar a Dios, algo que puedes dar, y Dios va a tomar lo que tú des y lo va a multiplicar. ¿Sabes que entre esa multitud que comía y se llenaba y estaba satisfecha, el muchacho que dio sus 5 panes y sus 2 pececillos también comió y se llenó? Y me imagino que se comió más de 5 panes y 2 peces. Comió más de lo que invirtió. Sobró más de lo que imaginaban, porque pusieron lo que tenían en las manos del Señor. Vamos, Él está aquí. Si tú estás en el altar, estás en tu banca, donde quiera que estés, entra en la presencia de Dios. Dile: Dios, te entrego lo que tengo, multiplícalo.